Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas se acercan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de mi página web. Yo soy Juan Carlos González, yo soy también Historia con Sentido, pero quien nos habla, encantado de hacerlo, es Juan Carlos González un día más, acercándoos una parte de la historia, hoy con el sugerente título del Museo Departamental de Ariège. Estamos en Saint-Lizier, estamos viendo esa villa, esa ciudad, esa colina, con dos catedrales y un palacio episcopal, y ya hemos recorrido una de las catedrales, vamos a recorrer el museo departamental y luego pasaremos también a la otra iglesia con interesantes pinturas, sibilas, hablaremos de muchas cosas en este capítulo. Y voy a retomar, porque hace unos cuantos podcasts inicié, la vida y el trabajo profesional que un interesante arquitecto, Luis Astiazarán Galarza, realizó alrededor de lo que es mi zona de conocimientos de cuando era crío, cómo veía yo las casas que más me llamaban la atención, que eran obras de él. No, siempre os lo digo, no son las obras que podéis ver en el modernismo madrileño o ni contaros en lo que es también el Art Deco catalán y todas estas cosas, ¿no? Pero hizo obras interesantes. La actividad profesional de Luis Astiazarán se irá extendiendo por lo que es el Alto Deva, que son los pueblos de Anzola, Vergara, Arrasate es Mondragón, Arrechavaleta y Oñati. Y posteriormente sus trabajos traspasaron el área inicial, abarcando nuevas villas y pueblos de la provincia de Guipúzcoa. En 1940 se instala en San Sebastián, abriendo una oficina en la calle Fermín Calvetón, que es una de las calles insignias, aunque todavía mantendrá su estudio en Vergara, en una entreplanta del edificio del Banco de San Sebastián, que lo veremos también, que os lo describiré porque es una obra interesante de él. Y a partir de este año su obra se ejecutará también en la zona de San Sebastián Donostia y en numerosas villas de la costa guipuzcoana, por ser un poco el resurgir del turismo, sí, del veraneo, vamos a llamarlo así, del veraneo en esas partes. Aparte de obras o proyectos muy puntuales, como os digo, Luis Astiazarán trabajó sobre todo en Guipúzcoa, y su actividad profesional, iniciada inmediatamente después de su titulación en el año 1923, se prolongó hasta mediados de la década de los 60, describiendo una larga y prolífica trayectoria profesional. En el ejercicio de su profesión se relacionó con diferentes profesionales de la construcción, contactó con numerosos arquitectos, delineantes, constructores y ingenieros, y entre ellos destacan en los delineantes Luis Tolosa Melibia, que trabajó con él a finales de los años 20. Luis Tolosa era un delineante y proyectista al principio de la oficina de la Junta de Obras del Puerto de Pasajes, y fue el hombre de confianza de buen número de ingenieros. Entonces este delineante tenía los contactos con los ingenieros, y muchas veces los arquitectos se ponían en contacto con él para realizar obras de ingeniería industrial. De este modo nacieron con Luis Tolosa muchos edificios, pero él carecía el título de que otorgaba la Escuela de Arquitectos, y necesitaba, por tanto, que algún arquitecto o ingeniero le firmase los proyectos para conseguir la licencia de construcción. Prácticamente lo que hacía era, él dibujaba, preparaba los edificios, los planos,
y luego Astiazarán y otros pues iban con un porcentaje económico con él. Hay un buen número de edificaciones que él realizó, pero como estamos hablando de Luis Astiazarán, no os voy a hablar mucho más de él. Otro de los grandes dibujantes o aparejadores que en el fondo hacían las veces de arquitectos es Miguel Salvador Cardón. Este hombre trabajó desde 1932 a 1936, pero le pilla en la guerra, en lo que era el bando del ejército del gobierno vasco, y tuvo que exiliarse y acabó en Venezuela. Durante la guerra fue comandante de Gudaris y partió al exilio a Venezuela, y llegó a Venezuela en un buque muy curioso que tenía por nombre Cuba. Ahora Cuba y Venezuela parece que está todo hermano, y parece que entonces también lo estaba. Y allí creó una nueva arquitectura neovasca, sobre todo de industriales y de migrantes, en los barrios de Las Mercedes, El Rosal, Los Palos Grandes, El Paraíso. En esas zonas de Caracas todavía existieron y existen obras suyas, algunas de las cuales tuve la suerte yo de conocerlas in situ, como la Casa Vasca, la Euskalechea de Caracas, que es una de sus mejores obras. También hizo un edificio que se llama Zumárraga, que ahora está rehecho en la parte alta, mantiene la fachada así como un aire de caserío vasco, pero ya todo lo que es la parte de atrás es un centro comercial. Y durante los años 60 trabajaban en un equipo en el que estaba él, estaba el otro delineante, Víctor Fernández Anselmi y Julio Díaz. Y realizaron una gran multitud de edificaciones. Se presentaron a muchos concursos para sacar adelante los proyectos. Pero vamos otra vez a Luis Astiazarán, que colaboró sobre todo con el arquitecto de Oñate, Damián Leizaur. Sobre todo trabajaba en la zona de Legazpia, para los Echeverría, para la fábrica de aceros Bellota, que ya os he hablado mucho de ellos, con otro constructor que era Florencio Mocoroa. Sobre todo llevaba todas las obras en Vergara y Arrasate, y proyectos junto a Félix Llanos Goiburu, que era el jefe de la oficina técnica del Plan de Ordenación Urbana de Guipúzcoa durante los años 50. Su obra fue solicitada por una clientela como muy diversa. Nos encontramos particulares, vecinos de Vergara, de Arrasate Mondragón, de Donostia, San Sebastián, que se dedicaban a actividades económicas muy diversas, también con congregaciones religiosas, pero sobre todo con muchos industriales que solicitan de él no solo edificios industriales, sino también edificios residenciales, tanto para los directivos como para los empleados de la empresa. Este es el caso de la empresa La Unión Cerrajera de Mondragón, en Arrasate y en Vergara. La Unión Cerrajera tenía, el nombre es Unión Cerrajera de Mondragón, tenía fábrica en Mondragón, pero también tenía fábrica en Vergara. O de Patricio Echeverría y Patricio Larza, los grandes industriales de Legazpia, o de la algodonera San Antonio de Vergara, que era donde se hacían los famosos vaqueros y los buzos estos de trabajo azules con la denominación de Azul de Vergara, o a Pío Sarralde, el constructor que había en Urrechu. También en Andoain hizo construcciones, y a nivel institucional colaboró estrechamente con los ayuntamientos de Legazpia y de Vergara, de la que fue arquitecto municipal durante los años 50. Luis Astiazarán fue un arquitecto verdaderamente prolífico. Su larga trayectoria profesional dio como resultado una amplia obra, muy diversa en cuanto a las actuaciones urbanísticas, en cuanto a la tipología, así como estilos, presente además en gran parte, como os digo,
de la provincia de Guipúzcoa, bueno, en casi todos los pueblos, no voy a citar en todos los que tiene obras, y entre las actuaciones urbanísticas que acometió destacan las urbanizaciones de Legazpia y de Vergara, que tuvieron un fuerte desarrollo industrial en las primeras décadas del siglo XX y su trama urbana no era capaz de responder a las necesidades que estaban desarrollando y por lo tanto hubo que abordar nuevos planes urbanísticos. En la villa guipuzcoana de Legazpia, en el año 1908, se inauguró la fábrica PESA, Patricio Echeverría S.A., y la creación de Patricio Echeverría recoge el testigo del desarrollo socioeconómico y de la actividad de los ferrones, de los primeros inicios de la metalurgia, en particular en lo que fue la Legazpia del siglo XX. A lo largo de su trayectoria profesional, toda su obra industrial se verá imbuida por el estilo racionalista. No sucederá así con los proyectos urbanos, puesto que a partir de la Guerra Civil se verá cuestionado por las posiciones imperantes del régimen, por el poder quedando este moderno estilo arquitectónico fuera de sus proyectos por avanzado. Un profesional extremadamente riguroso fue. A raíz de la construcción de la casa del Palacio Elorzianea del industrial legazpiarra Patricio Elorza en 1927, Luis Attiazarán mantendrá una continua colaboración con el municipio de Legazpi, realizando proyectos de casas residenciales, viviendas, fábricas y también diversos proyectos para el ayuntamiento, cuando ocupó el cargo durante algún tiempo de arquitecto municipal. Y esta presencia en Legazpi brinda la oportunidad de poder realizar un estudio detallado que va que influye en esos estilos de corrientes vanguardistas que dura hasta, sobre todo en los años 30. El estilo racionalista que está marcadamente en las viviendas que realiza para Anastasio Arvide en 1932, para la viuda de Elorza en 1932 también y para los hermanos Urmeneta en 1934. Interesante la obra del constructor Attiazarán. No solo nos vamos a ir con Christopher Wren a Londres, sino que también traeremos personajes de nuestra arquitectura para explicaros qué obras se hicieron y por dónde se movieron. Y volvemos, claro, al Museo Departamental de Ariège, porque estamos en Saint-Lizier. Y el recorrido de este museo aborda 4 temas principales repartidos en los 4 niveles del museo. Entras por la parte baja y sales por la parte por la penúltima planta, o sea, son 4 plantas, sales por la tercera, perdón, a la altura de donde está la segunda catedral. Hay un recuerdo de lo que es el museo que nos recuerda una puerta que se abrió una brecha en la muralla, que fue con una lápida descubierta en 1973, y que nos recuerda la presencia romana en Causserans, que se muestra con una colección de objetos de la vida cotidiana de la época romana. Hay ánforas, hay lámparas de aceite, elementos de alzado esculpidos, monedas. Esta colección se enriqueció con el descubrimiento fortuito en 1994 del tesoro cercano de San Girons. Este tesoro monetario de cerca de 14.000 monedas galorromanas también se exhibe en esta sala. De la ciudad galorromana al obispado de Causserans, a finales de la época romana, la instauración del cristianismo y el trauma ligado a las grandes invasiones sarracenas cambiaron todo lo que era la sociedad y dejaron huellas duraderas en la arquitectura de la ciudad. Y en esta sala se exhiben sarcófagos de mármol, objetos de la vida cotidiana con decoración cristiana y esculturas, así como una colección de villas de cinturón merovingias procedentes de la necrópolis de Tabarienné, en Tailet. El Palacio Episcopal tiene también un recorrido de historia
y de arquitectura que va desde el siglo XI hasta el siglo XVIII, periodo durante el cual los obispos expresaron su poder a través de proyectos arquitectónicos cada vez más suntuosos. Y vivir en un valle pirenaico a principios del siglo XX es una parte del museo que ilustra la vida de los habitantes de Batmalé y sus actividades económicas gracias a una colección de objetos etnográficos que donó un tal Jacques Beguen. Muy interesante, museísticamente muy bien presentados. Hay elementos galorromanos de Turigán, obras en mármol, obras de antigüedad, descubiertas hacia los años 60. Hay una placa de mármol con el epitafio de época romana, descubierta, como os digo, en la muralla de Lopidum durante la construcción de 1973, y pone Julio Cayo, a la memoria de Julio Cayo y de su mujer, que recuerdan su presencia entre ellos. También hay otra placa epigráfica de piedra caliza con un texto de epitafio que se menciona aun de manibus Cayo Acianus Yugi. Y ya os digo, hay sobre todo motivos de enterramientos, también capiteles, que muchos pues tampoco tienen mucha trazabilidad de dónde vienen, y luego también hay una serie de cálices, una parte de, como fue una catedral importante, pues hay una serie de cálices, de cruces procesionales que son verdaderamente muy interesantes. En los exteriores del palacio se encuentra la zona del antiguo claustro, que queda como si dijéramos la pared que se adhiere al lateral de la iglesia, y fue construido en el siglo XII y todavía se menciona en los escritos del siglo XIX. Sin embargo, se desconoce la fecha de su destrucción. Se conserva una chimenea gótica, así como la antigua sala capitular, y encima de esto se ha creado una sala de exposiciones temporales en un espacio que albergaba durante el aislamiento a los pacientes que tenían crisis cuando esto era un manicomio. Te lo pone ahí una placa que te quedas un poco perplejo. Se ha conservado un mirador que ofrece una amplia panorámica de los Pirineos y que data de la misma época. Había sido construido con el objetivo de llevar serenidad a los enfermos a través de una vista despejada de este paisaje. Es lo que indica la placa. La sala capitular es humilde, está hecha abovedada con ladrillos, pero es interesante, es muy recoleta. Luego está la Catedral de Notre Dame de la Sede. Fue durante el desmontaje de la carpintería para la restauración cuando se encontró la existencia de unos murales impresionantes bajo la decoración que había en el siglo XIX. Y los estudios mostraron entonces que las pinturas se extendían mucho más allá de la carpintería bajo aquel encalado reciente, se habían pintado de blanco. Las sucesivas campañas de restauración han permitido descubrir una decoración de excepcional calidad en toda la bóveda, así como en gran parte de los muros del edificio, y las pinturas más antiguas datan del siglo XII. Sin embargo, el conjunto más importante fue construido durante el episcopado de Jean de Aulé entre 1475 y 1515. En la bóveda hay 12 sibilas. Las sibilas eran en la antigüedad mujeres con el don de la profecía, y más tarde fueron adoptados por los padres de la Iglesia, que vieron en sus profecías el anuncio de la venida de Cristo. Y los artistas asociaron aún en las bóvedas con las 12 tribus de Israel, lo que había allí representado. Hay un imponente árbol de Jesé, tradicionalmente el árbol genealógico de Cristo, de Jesé, el padre de David, y fue pintado en la pared sur de la catedral.
En el muro norte se representan diversos episodios de la vida de Santiago el Mayor, como el traslado del cuerpo del santo en un barco a Galicia. Tenéis que tener en cuenta que esta zona ya era de influencia del peregrinar del camino de Saint-Jacques en la zona francesa. Bajo este nombre mítico de la Sibila aparecieron 14 libros de poemas didácticos en hexámetros compuestos en la mayor parte durante el siglo II. Los compiladores fueron cristianos orientales que se sirvieron de escritos judíos como base. Ya desde el siglo II a.C., los judíos helenísticos adoptaron la idea de la sibila o vidente para hacer propaganda de la religión judía entre los círculos paganos. Es posible que se incorporaran a sus escritos oráculos paganos, tales como la sentencia de la sibila eritrea, y la misma idea propagandística movió a los escritores cristianos a componer los oráculos sibilinos del siglo II como obra agrupada, como obra conjuntada. La obra, como os digo, es una compilación que mezcla material pagano, judío y cristiano, con carácter histórico, político y religioso. Los libros 6, 6 y 7 y grandes secciones del 8 son de origen exclusivamente cristiano, posiblemente también los libros 13 y 14, y los libros 1, 2 y 5 parecen de origen judío con interpolaciones cristianas. Los libros 9 y 10 aún no han podido ser detallados, y los del 11 al 14, que fueron descubiertos por el cardenal Emmey en el año 1817. El libro sexto contiene un himno en honor a Cristo. Los milagros de los evangélicos canónicos aparecen como profecías del futuro, y al final se anuncia la asunción al cielo de la cruz del Salvador. El libro séptimo profetiza infortunios y calamidades contra las naciones y ciudades paganas y hace una descripción de la Edad de Oro que vendrá al fin de los tiempos. El libro octavo es escatológico. La primera parte respira todo el odio y maldiciones contra Roma y habla de Adriano y sus sucesores, Pío, Lucio Berio y Marco, y ello prueba que esta parte fue compuesta poco antes del año 180, probablemente por un judío. Lo restante del libro es de carácter cristiano y lo encontramos en unos famosos acrósticos de los que habla de Constantino, y después de una descripción escatológica siguen los pasajes sobre la esencia de Dios y de Cristo, sobre la natividad y el culto cristiano. Parece que los cristianos utilizaban las profecías de la Sibila ya en el siglo II, porque Celso, hacia el año 171-178, se esfuerza en hacer ver que los cristianos las interpolaron. Esto aparece en Orígenes contra Celsius, y en el siglo IV Lactancio rechaza esta idea y cita versos de autores cristianos como profecías de la Sibila de Eritrea y los coloca al mismo nivel otra vez que los oráculos de los profetas del Antiguo Testamento. Y durante la Edad Media los oráculos sibilinos fueron tenidos en muy alta estima. Teólogos como Tomás de Aquino y poetas como Dante o Calderón no escaparon de su influjo. Asimismo, artistas como Rafael y Miguel Ángel en la Capilla Sixtina se inspiraron en ellos. Y el Dies Irae cita el testimonio de la Sibila, el canto del Dies Irae, junto al del profeta David en la descripción del juicio final. Impresionantes las figuras, todo lo que es el recorrido pictórico de la sede, y la mitología grecorromana enumera también varias sibilas profetizas e inspiradas por el dios Apolo, que según la leyenda les otorgó el don de la videncia y dictaban los oráculos en varias partes del mundo mediterráneo. La más famosa de las 10 sibilas conocidas de la mitología romana era la sibila de Cumas o Cumana, y ella fue la que acompañó a Eneas a los infiernos.
Para poder descender a las entrañas de la tierra, Eneas debía llevar una rama dorada y haber ofrecido sacrificios a los dioses. Y la sibila lo conduzco entonces a través de diversos campos del inframundo, el de los inocentes, muertos de forma prematura o injustamente, el de los héroes caídos en combate, el campo de los llorosos, donde residen las sombras víctimas de su propia pasión. Y sigue guiado por la sibila, llegó a los campos elíseos, donde moran feliz las sombras virtuosas, donde escuchó la música de Orfeo y encontró a su padre Anquises. Y este le mostró cómo funcionaba el mundo y cómo algunas almas vuelven a encarnarse sobre la tierra purificadas después de 1000 años de pruebas, pero sin recordar sus vidas anteriores. Estos temas me parecen apasionantes. Y fue en el siglo XV cuando aparecieron las primeras representaciones de las sibilas. Las 10 figuras del templo malatestiano de Rimini, en la llamada Capilla de los Antepasados, van acompañados de 2 profetas. Luego el escultor Agostino de Duccio les otorga tensas fracciones, anima los pliegues de sus ropajes y despliega filacterias donde se inscriben las frases características tomadas de los tratados de Lactancio, las instituciones divinas. Por primera vez en una iglesia las figuras de las sacerdotisas no aparecen asociadas a temas sagrados, la anunciación o la natividad, sino que se adaptan perfectamente al programa humanista del templo. La edición de 1465 del Tratado de Lactancio dio una nueva coherencia al tema, sobre todo en los países del norte. En Italia no hizo más que confirmar el interés popular por las antiguas sacerdotisas, cuya prueba más notable es la introducción de 9 sibilas, acompañadas de Hermes Trimegisto, en los magníficos mosaicos del pavimento de la Catedral de Siena, totalmente cubierto por marquetería de mármol hasta el atrio. Y se trata de una obra suntuosa y imaginativa única en el mundo. Solo Siena podría concebir un proyecto tan grandioso como el poder caminar por una verdadera galería de cuadros. Y en la obra intervienen 40 artistas y se emplearon diversas técnicas. Algunas partes del pavimento fueron realizadas mediante la inyección de grafito y otros pigmentos, y otras partes en el mismo material pétreo. Y los colores dominantes, blanco y negro, uno de los contrastes con mármoles grises y rojos que luego se añadirán, que le hacen absolutamente impresionante. La tradición popular se superpone y así, después de 1460, la reaparición erudita de estos personajes situados exactamente en la articulación del mundo pagano y cristiano se hacen mucho más extensivos, y su grandeza es debida a dos características: el furor divino que los agitaba y el conocimiento del oculto que promulgaban. Eran por eso tan atractivas. En la pintura, después de muchas dificultades con el clero de Santa María Novella en Florencia, en la Santa Trinidad, el banquero Francesco Sassetti decidió construir su capilla funeraria colocando cara a cara su sarcófago a su esposa Nera y decorando un fresco, encargándoselo a Ghirlandaio, que narra los episodios de la vida de San Francisco, patrón del que daba la pasta, y en la fachada de la capilla, encima del blasón de la familia, Ghirlandaio pintó la sibila que profetiza a Augusto el advenimiento del reino de Cristo, profecía que cumplirá en el sarcófago que figura en el retablo de la adoración de los pastores que el mismo artista pintó para el altar. Y en las bóvedas están representadas 4 sibilas rodeadas por festones de frutas de colores brillantes contra ese fondo azul estriado de los rayos de oro.
Y a lo largo de la carrera de la artística también de Filippo Lippi, otro personaje del que os he hablado mucho, siempre había mostrado mucho interés por las alegorías didácticas, la alegoría de la música, por ejemplo. Y en la capilla fundada por el cardenal Carafa en la Santa María Sopra Minerva, en Roma, el pintor representa 4 sibilas rodeadas de ángeles que profetizan los acontecimientos de la historia sagrada. Están sentadas sobre nubes, la postura de las sibilas va dependiendo de las formas de cada una, que ella sostiene una filacteria que lleva la inscripción explicativa girando el cuerpo o la cabeza. Y cuando Pietro Benucci fue comisionado en el año 1500 por la señoría de Perugia para decorar el Colegio del Cambio, el artista se hallaba en la cúspide de la fama y realizó una serie de obras en las cuales aparecen las sibilas. Por eso también tenemos a Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, que pintó las antiguas sibilas, y sobre todo las grandes representaciones de Rafael, que tanto las hizo presentes en lo que es su obra. Y hasta aquí nos ha traído hoy todo lo que es nuestra visita al Museo Departamental de Ariège, y ya hemos entrado por la tercera planta del museo a lo que es el plano donde estaba el claustro, la sala capitular, el mirador y la iglesia llena de pinturas, sobre todo con temas alegóricos de las sibilas, y que he intentado describiros en el día de hoy. Un saludo a todos, Juan Carlos González, Historia con Sentido, un día más. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como @historiasentido. Este podcast pertenece a la red Podcast SM.